Segunda Aliyá. Shemot, capítulo 6, versículo 14 al 28. Capítulo 6, versículo 16. Y estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gersón, Kehat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Según el Midrash y Rashi, Leví fue el último que murió de los hijos de Israel. Después de la muerte de Joseph y todos sus hermanos vino la esclavitud. Capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 18. Y los hijos de Kehat, Amram, Yitzhar, Shebrón y Uziel, y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Según Génesis, Bereshit, capítulo 46, versículo 11. Coat bajó con su abuelo Jacob a Mitzrayim. Si sumamos los años de vida de Kehat, 130, más los años de vida de Amram, 137, en el versículo 20 se encuentra, más los 80 años de Moshe, en ese momento llegamos a 347 años. Además, hay que considerar que muchos de los años de los hijos están incluidos en los años de sus padres. Génesis, Bereshit, capítulo 15, versículo 13. Y dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. ¿Cómo es posible que la profecía de Génesis, Bereshit, capítulo 15, versículo 13, hable de 400 años de opresión y esclavitud cuando la genealogía de los levitas no muestran tantos años de estancia en la tierra de Mitzrayim? Vamos a considerar algunas interpretaciones. Según Rashi y otras muchas fuentes rabínicas, los 400 años empezaron a ser contados a partir del nacimiento de Yitzhak. En tal caso, Yitzhak es considerado como parte de los descendientes de Abraham, que iban a ser esclavizados y oprimidos durante 400 años en tierra extranjera. La tierra extranjera sería en este caso tanto la tierra de Canaán, donde vivió Yitzhak durante toda su vida, como la tierra de Mitzrayim, donde bajó luego Jacob con sus hijos. Otro punto. Cuentan los rabinos, en Mitzrayim hubo una estancia de solo 210 años. Tercer punto. Está escrito en Éxodo, Shemot, capítulo 12, versículo 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Hashem salieron de la tierra de Egipto. 4. Si la teoría de Rashi es correcta, esta palabra tendría que ser traducida de la siguiente manera: la estadía de los hijos de Israel durante la que habitaron en Egipto fue de 430 años. Punto número 5. Otra traducción dice: y la permanencia de los hijos de Israel en Mitzrayim fue de 430 años. Esta última traducción tiene un comentario abajo que dice que los 400 años empezaron a contarse desde el sacrificio de Génesis, Bereshit, capítulo 15, y no desde el nacimiento de Yitzhak, como dice Rashi, y que incluyen todos los países de las peregrinaciones de los patriarcas. Veamos algunos argumentos que desafían las anteriores interpretaciones rabínicas. Punto 1. El texto de Génesis, Bereshit, capítulo 15, no dice que los descendientes de Abraham iban a estar oprimidos en varios países, sino en un solo país.
serán extranjeros en una tierra que no es suya. Segundo punto. Cuando Abraham tenía 100 años, nació Yitzhak. Si los 400 años empezaron a ser contados desde el nacimiento de Yitzhak, los 430 años mencionados en Éxodo Shemot capítulo 12 empezarían a contarse 30 años antes. Entonces Abraham tenía 70 años y todavía residía en Harán. Génesis, Bereshit capítulo 12 versículo 4. Entonces Abraham se fue, tal como Hashem le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Tercer punto. La palabra de Éxodo, Shemot, capítulo 12, versículo 40, dice que un periodo de 430 años se completó para los hijos de Israel. ¿Cuándo salieron de Mitzrayim? Si los hijos de Israel habían existido durante 430 años cuando salieron de Mitzrayim, ¿cómo es posible que el cómputo de los 400 años se inicie desde el nacimiento de Yitzhak? En tal caso, Abraham sería llamado hijos de Israel, estando en Harán 5 años antes de su llegada a la tierra de Canaán por primera vez. Cuenta el libro de Yashar, Abraham hizo varios viajes a la tierra de Canaán antes del relato de Génesis Bereshit capítulo 12. Pero, aunque fuera así, no se puede considerar nuestro padre Abraham como hijos de Israel, como dice la Escritura. Así que habrá que buscar otra explicación a la falta de años en la genealogía de los levitas. Otro punto, en la genealogía de Lucas y Leel capítulo 3, versículo 36, aparece el nombre Cainán entre Shelah y Arfaxad. En el texto masorético no aparece ese nombre en Génesis, Bereshit capítulo 11, versículo 12 y 13. Sin embargo, el nombre aparece en el texto de la Septuaginta y también en los manuscritos de Qumran. Tengamos en cuenta que la palabra ben, hijo, no necesariamente significa hijo, sino descendiente. Puede ser nieto o bisnieto. Yeshua es el hijo de David, es decir, descendiente directo del rey David. En las genealogías que aparecen en varios lugares de las Escrituras, es posible que haya saltos entre generaciones. Por lo tanto, es posible que haya un salto entre Kehat, hijo de Leví, y Amram, padre de Moshe. Amram ciertamente es hijo de Kehat, en el sentido de Ben, pero es muy posible que no sea hijo directo, sino uno de sus descendientes. De esta manera, podrían cuadrar los 430 años de estancia en Mitzrayim, desde que entró Jacob con 130 años de edad, junto con todos sus hijos el día 15 del mes de Aviv. Otro punto importante, según el cómputo de años que hay en el mundo yehudí, faltan más de 200 años para el año 6000, desde la creación de Adán. Este cálculo está basado en la teoría de que los hijos de Israel estuvieran en Mitzrayim durante 210 años. Si estuvieron en Mitzrayim durante 430 años, hay una diferencia de 220 años. O sea, 430 años menos 210 igual a 220 años. Si añadimos 220 años, concuerda más con el tiempo en que vivimos según los profetas, es decir, cerca del año 6000. En el año 6001 después de Adán empezará el reino mesiánico en la tierra. Último punto. Otra opción es que el cómputo desde Adán hasta Abraham
no es completo porque todas las generaciones no son mencionadas. Ahora, durante el tiempo desde la división del reino con el hijo del rey Shlomo hasta la invasión del imperio babilónico, había momentos de gran apostasía en los dos reinos de Israel. Y por lo tanto, no fue registrado adecuadamente el paso del tiempo. Según el pastor húngaro Josef Ladó, la cronología Yehudí cuenta de entre 200 a 240 años entre la construcción del templo de Shlomo. Primera de Reyes, Melaquín Aleph, capítulo 6, versículo 1. Y el cautiverio babilónico. Esto nos da un margen de error para saber exactamente dónde estamos en estos momentos. Lo cierto es que no queda mucho tiempo hasta el regreso de Mashiach y la llegada del reino mesiánico. Es probable que el año del nacimiento del Mashiach haya ocurrido 3.970 años después de Adán, porque al iniciar su predicación dijo, según está escrito en Marcos, Mordecai, capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Joanán había sido encarcelado, Yeshua vino a Galil, proclamando el buen mensaje de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el buen mensaje. La expresión el tiempo se ha cumplido alude a los 4.000 primeros años de historia humana y el inicio de la era mesiánica en el año 4001. Según el Talmud, la historia del mundo está dividida de la siguiente manera. 2.000 años con desolación, desde Adán hasta Abraham. 2.000 años con Torá, desde Abraham hasta el Mashiach. 2.000 años la edad mesiánica, desde la primera venida del Mashiach hasta su regreso, la era mesiánica. 1.000 años de remisión, el reino mesiánico. Después el mundo será renovado, nuevos cielos y nueva tierra. Amén y amén.